El intento de golpe de Estado en Ecuador en 2010, un ataque a la democracia y sus conexiones políticas y mediáticas. En un nuevo episodio de Conversando con Correa, golpes de Estado, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exministro del Interior Gustavo Yala, 2009 a 2010, profundizan en el intento de golpe de Estado que sacudió a Ecuador en septiembre de 2010, concretamente el 30 de septiembre de 2010. Vamos a ver. Si recuerdas el 30S, ¿cómo olvidarlo? Pero, ¿cuáles son tus recuerdos más profundos, las mayores impresiones que tienes aquel día? Mira, para entender lo ocurrido el 30S, me parece que es importante también referirnos a lo que se venía haciendo antes del 30S y que provoca y produce esta reacción dentro de la policía y con las estructuras también mediáticas y políticas que se oponían a tu gobierno. ¿A qué se hace un golpe de Estado? Se le hace a la democracia. Y la democracia, como bien lo sabemos, no es solamente eventos regulares de hacer votaciones en urnas regularmente. El golpe no es a las elecciones, el golpe es a la democracia, ese ejercicio permanente, de construcción permanente para que las instituciones del Estado estén permanentemente y exclusivamente al servicio del bien común. Y eso afecta intereses, esa modernización de las instituciones. Tú en el año 2007, y lo has dicho, recibiste un Estado en descomposición. Había que reconstruir el Estado y sus instituciones para que sean realmente democráticas. Y en el caso de la policía veníamos trabajando contigo intensamente para modernizarla. Teníamos una policía, recuerda, absolutamente abandonada, una policía que la policía judicial, recuerda, se financiaba con la venta de las cosas robadas que la gente no había recuperado, con la venta del récord policial. Y eso lo llamaban autogestión como si fuera algo positivo. Entonces le dimos todos los recursos a la policía. El permiso de salida del país, tenía que pagar $5 por cada salida del país. Exactamente. Entonces la policía tenía que buscarse sus propios recursos. La gente, la policía comunitaria se financiaba con lo que las vacas, las colectas que la gente en los barrios hacía. Entonces pensamos siempre que la policía debería fortalecerse y eso hicimos. Aumentamos considerablemente los sueldos, modernizamos la policía. Pero claro, junto con ese apoyo a la policía, le dimos vivienda fiscal. Recuerda que no tenían los policías para cuando cambiaban de tenían chalecos antibalas. La mortalidad entre las filas policiales era increíblemente alta por falta de chaleco. Entonces nadie como comunicación gobierno trabajó. Tenían que comprar sus balas. No practicaban tiro, no sabían disparar porque tenían que pagar las balas para practicar. Exacto. Entonces mira, nadie no tenían pistolas tampoco. Tenían pistolas, se arriesgaban la vida, en fin. Entonces nadie como tu gobierno apoyó a la policía para modernizarla, para que puedan trabajar adecuadamente. Y estábamos trabajando por la seguridad ciudadana, pero también entendimos, por supuesto, que a la policía hay que darle todo ese apoyo. Aumentamos sueldos, fortalecimos su carrera, pero también establecimos mecanismos de control. Es decir, el polígrafo para ingresar, el polígrafo para ascender. Porque una policía que está penetrada por la delincuencia no puede combatir adecuadamente con la delincuencia por más que la modernicemos. Había que hacer ambas cosas, apoyarla, modernizarla, darle equipos modernos. Una tradición de gran irrespeto a los derechos humanos, se torturaba. Se sometía a tratos inhumanos a los prisioneros. Claro, una policía que además sin recursos para investigar el delito, terminaba contaminada por el propio delito. Entonces también esa depuración era muy importante. Desarticulamos algunas unidades que violaban derechos humanos, que perpetraban contra los derechos humanos. Se llamaba GAO, me parece. El GAO, por ejemplo. Entonces también pusimos mecanismos de disciplina y de control. Asimismo, la policía perdió competencia en tránsito. No sé para qué querían el tránsito. Bueno, cada esquina tenía una tarifa. Era una de las grandes fuentes de corrupción. Ese era el problema. Eso le molestó grandemente. Entre el manifiesto de exigencia del día 30S era que le devolvamos la competencia de tránsito, que se le habíamos dado a los municipios. Entonces, claro, la Comisión de la Verdad, que establecimos también para esclarecer la desaparición de los hermanos Restrepo, otras violaciones de derechos humanos. Entonces, esto incomodó también a estructuras recalcitrantes dentro de la policía. Pero ese era el ejercicio democrático, de democratizar las instituciones. Para eso se llegó al gobierno, para eso llegó al gobierno la Revolución Ciudadana, para que la democracia no sea solamente votar, sino resolver los problemas, de hacer que las instituciones públicas funcionen democráticamente. Y cuando las instituciones públicas funcionan democráticamente, afectan intereses. Y dentro de la policía, entonces, había estas inconformidades de algunos, no de todos. Otros, por supuesto, apoyaban toda esta transformación y estos cambios, pero algunos se oponían porque afectaban sus intereses y también no dejábamos en la impunidad la violación de derechos humanos, porque estamos claros que para luchar contra la ilegalidad hay que hacerlo con legalidad. Esa es la nobleza del Estado de Derecho. Luchar contra la delincuencia, luchar contra la ilegalidad, pero con legalidad, porque lo otro son soluciones parche que no solucionan los problemas de fondo. Ese es un contexto previo. ¿Qué se usó como pretexto? La ley de servicio público. Una ley que no afectaba para nada a la policía,
Pero hubo toda una campaña mediática, y eso es muy importante. Titulares de prensa que decían, policías pierden sus condecoraciones. Absurdo, eso no decía la ley. Pero había una campaña mediática, titulares de prensa, la policía será afectada por la ley de servicio público, y ese fue un elemento que se usó. Pero el fondo era toda esta estructura que habíamos controlado, afectado, policías procesados que estaban vinculados con bandas, esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, y usaron el tema económico de una aparente afectación de condecoraciones de la Policía Nacional. Había una vinculación mediática y de grupos políticos. Y tan claro fue esto, presidente, recuerda Rafael, que incluso en esa jornada del 30S y en la tarde grupos políticos pedían la amnistía para los sublevados. Entonces se veía claramente que había vinculaciones políticas, mediáticas, y que usaron a la policía para ese día sublevarse, y empezamos una jornada que significó un proceso de desestabilización del gobierno. No solo fue una revuelta de policía, eso desembocó en una desestabilización del gobierno y un golpe a la democracia en el país. El exministro Yal destaca que un golpe de Estado se dirige contra la democracia y recuerda las reformas que realizaron en las fuerzas policiales, que se encontraban en un estado lamentablemente en ese momento. Señala que la democracia no es solo votar, sino resolver problemas y asegurar que las instituciones públicas funcionen democráticamente, lo que afecta a los intereses de quienes se oponen a los cambios. Tú has dicho muchas cosas interesantes, Gustavo. Voy a tratar de contextualizar la coyuntura que se vivió ese momento. Había una ola de gobiernos progresistas que, como tú bien dices, utilizar la democracia para que cambie algo, como instrumento de cambio, una verdadera democracia en función del bien común. Porque yo sostengo que América Latina no tiene verdaderas democracias, tiene aristocracias con elecciones. Y parte fundamental para sostener esos sistemas es mantener control de la fuerza pública en función de sus intereses, permitiéndole cualquier cosa, cualquier nivel de corrupción, de atentado a derechos humanos, etcétera. En parte, las Fuerzas Armadas, y en gran parte, en gran medida, la Policía Nacional, porque lamentablemente las policías de América Latina pues están, como tú decías, muy infiltradas por el crimen, entre otras cosas por las precarias condiciones laborales. Ellos tienen que enfrentar día a día el crimen, la corrupción, la delincuencia, y si son mal pagados, maltratados, pues se vuelven más vulnerables a las influencias de aquellos que supuestamente deben combatir. Y eso es lo que encontramos. En todo caso, estos han sido los puntales, la fuerza pública, entre otros, como el poder mediático, para mantener supuestas democracias que en realidad son elecciones, y aristocracia con elecciones. Uno de los principales objetivos de la reestructuración policial era no dejar impunes las violaciones a los derechos humanos y luchar contra la ilegalidad dentro del marco de la ley. Sin embargo, el intento de golpe de Estado se basó en la Ley de Servicio Público como pretexto, revelando vínculos políticos y mediáticos evidentes. Correa comparte reflexiones sobre la situación política en Sudamérica, afirmando que América Latina tiene aristocracias con elecciones en lugar de democracias reales debido a la falta de Estado de Derecho. Segunda reflexión, democracia no es solo tener elecciones, son elecciones dentro de reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho. Romper ese Estado de Derecho es romper la democracia, es desestabilizar. Tercera reflexión, con esta ola de gobiernos progresistas que verdaderamente querían un cambio, ya había permanentes intentos de desestabilización, algunos exitosos. El 2008 en Bolivia contra Evo Morales, que tuvo que intervenir UNASUR, yo era presidente. Durante el programa, Correa recuerda cómo fue retenido bajo el pretexto de una protesta laboral y su llamado a no atentar contra la democracia. Yalc compara esta retención con un secuestro y menciona que se exigió una recompensa para liberarlo. La noticia tuvo eco internacional y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, consideró que era un incipiente golpe de Estado. Van a dispararnos. Pongamos en contexto las cosas. Gobiernos progresistas, intentos de desestabilización, 2008 Evo Morales, 2009 Honduras, 2010 Ecuador, fracasa, sale fortalecida la democracia, se moderniza la policía, se moderniza y transforma, como tú bien dices, en una gran distinción, el sistema judicial, y supuestamente con un sistema judicial de calidad, independiente, es la mejor garantía para la propia democracia. Es parte de la democracia y la mejor garantía para esa democracia, porque será sancionado cualquiera que quiera atentar contra la democracia. Pese a eso vimos lo que pasó. Destrozaron todo el Estado de Derecho, volvimos a retroceder y ahora se aplica
la técnica, la táctica, la estrategia más bien del lawfare, la guerra jurídica, para tratar de aniquilar los proyectos progresistas de la región. No fue suficiente todo lo que se hizo. Así es. No fue suficiente todo lo que se hizo. Mira, primero quiero partir de un calificativo, de una evaluación muy interesante que hizo Roberto Caldas, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando la Corte sesionó en Ecuador tuvo la oportunidad de conocer todo lo que se hacía en reforma judicial en nuestro país y la evaluó y la calificó como una de las más importantes a nivel mundial, si no la más importante a nivel mundial, son sus palabras, de un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque era integral, porque involucraba acceso a justicia para los ciudadanos, justicia más rápida, pero justicia también más transparente. Y para que sea más transparente necesitábamos también tener justicia independiente que involucre un sistema disciplinario, todo lo cual luego, como tú dices, se destruyó. No fue suficiente. A ver, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador arranca todo un proceso de destrucción de las instituciones que se habían construido con gran esfuerzo desde el año 2007, cuando se recibió un Estado en descomposición, como tú lo has calificado, y que luego se deja un país funcionando, sí, con dificultades, pero un Estado, ya con instituciones funcionando. Viene el gobierno de Moreno y arranca una persecución política a través de la estrategia llamada de lawfare, y me voy a referir a eso, y luego viene esa consulta popular que no pasa por los filtros democráticos y constitucionales y que engañan al pueblo ecuatoriano con 3 o 4 preguntas que jamás sirvieron para nada sobre temas de seguridad ciudadana, pero el objetivo era la toma de las instituciones. Ese trujillato, para quienes no son de Ecuador, significó que el presidente de la República, Moreno, en esa época, enviaba 7 ternas, él solito, 7 ternas, para conformar un consejo de participación ciudadana que evaluaba a todas las entidades de control y luego se atribuyeron una cosa que ni siquiera tienen derecho a hacer, de poner autoridades encargadas a la Contraloría, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, es decir, a todas las entidades más importantes que aseguren el Estado de Derecho, se lo tomaron. Ambos reconocen el mérito del pueblo ecuatoriano en la liberación de Correa, pero lamentan que esto resultó un retroceso en el Estado de Derecho. Posteriormente, Ecuador vivió la destrucción de las instituciones construidas desde 2007 y el ascenso al poder de Lenín Moreno, cuyo gobierno debilitó los órganos claves del Estado de Derecho. Correa y Olp concluyen que esto constituyó un golpe de Estado. En resumen, en el programa, Correa y su invitado analizan los eventos políticos de América Latina y la necesidad de cambios en sistemas que ya no funcionan. Destacan que algunos países con gobiernos progresistas buscan cambios positivos, no como experimentos, sino como soluciones a los desafíos actuales. El programa nos demuestra realmente qué fue lo que ocurrió el 30 de septiembre. Y ahí están los intereses politiqueros creados, escudándose en policías y militares que simplemente querían seguir en el poder. Rafael Correa no lo permitió. Por eso intentaron el golpe de Estado, manejado desde arriba. Ustedes saben a qué me refiero.
Es un golpe institucional, un nuevo golpe democrático. ¿Para qué? En el juicio que se dieron contra mí, ¿Además para qué? donde me condenaron por influjo psíquico para Para impedirme eso. ser candidato en el 2021, de 9 jueces, 3 tribunales de 3 jueces cada uno, 7 eran encargados. Ah. Sus cargos o su encargo dependía de que nos sancionen. Bueno, ese es el lawfare. Porque el lawfare, ¿qué significa? Significa trasladar las estrategias militares al escenario jurídico, se llama la guerra jurídica. En mi opinión, bueno, si bien la traducción literal es guerra jurídica, para mí significa guerra antijurídica, porque realmente es el atropello de todas las normas con objetivos políticos de eliminar a un enemigo, porque es la visión militar. Entonces, eliminar a un enemigo a través de un juego aparentemente democrático, pero realmente antidemocrático y antijurídico. Y uno de los elementos del lawfare es crear tribunales especiales, que es lo que te pasó, que es lo que pasó en Ecuador. O sea, evalúan a la Corte Nacional de Justicia, eliminan a más del 60% de la Corte, nombran con jueces temporales que luego se convierten en jueces para juzgar, sin ninguna competencia. Eso se llama tribunales especiales. La historia de la humanidad, su progreso, eliminó los tribunales especiales. Tiene que haber el juez natural proclamado en todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Tiene que juzgarte el juez natural, el juez competente. Aquí se crearon jueces especiales. Eso se llama dictadura. Jueces sin competencia. Se eliminan a los jueces. Dicen, vamos a llenarlos ¿con quién? Con jueces. No tenemos. Entonces traemos a los jueces de cortes provinciales, a quienes iban a prestar para el juego. Eso es absolutamente ilegal. Porque para ser conjuez, siendo de la parte de carrera, tienes que estar en la categoría 8. Ninguno de esos jueces estaba en categoría 8. Los tomaron y los llevaron a la Corte Nacional, conformaron tribunales especiales, atropello al debido proceso, no acceso a pruebas y eliminación de la teoría racional de la prueba, en la que un juez está obligado a vincular hechos con otros hechos y ver su conexión para que realmente haya una racionalidad de valoración de la prueba. Como no podían hacer eso, atropellaron otro debido proceso y te sancionan, te juzgan por influjo psíquico. Pero tocará a ustedes, queridas amigas y amigos, juzgar lo que se ha discutido en este segmento y sobre todo a la luz de la serenidad que hay el tiempo, evaluar los acontecimientos que ocurrieron en los últimos años en nuestra América, como los intentos de desestabilización en los diferentes países con gobiernos progresistas, donde realmente se trataba de cambiar las cosas, no por locura, sino que evidentemente los sistemas actuales no han funcionado. Si no, ya habríamos superado el subdesarrollo. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gran gusto tenerte en mi programa y con ustedes, amigas y amigos, hasta un nuevo episodio de Conversando con Correa.